Relación entre el proceso de gestión de la información BIM y las fases del ciclo de inversión. El ciclo de inversión consta de cuatro fases, en donde existe la posibilidad de aplicar el proceso de gestión de información BIM, obtener distintos beneficios y responder a los requisitos de información, niveles de exigencia, cantidad, seguridad de la información. Estas fases del ciclo de inversión son: programación multianual de inversiones. Segundo, formulación y evaluación. Ejecución. Finalmente, funcionamiento. En la aplicación del proceso de gestión de la información, la cantidad de información que se gestiona generalmente aumenta durante la fase de ejecución y funcionamiento. Sin embargo, se deben considerar los siguientes criterios fundamentales en el desarrollo de los modelos de información a lo largo del ciclo de inversión. Claridad. La información debe ser intercambiada a través de la única fuente confiable. Para esto, deben darse definiciones claras en las normas, procesos, plazos y protocolos para que la información pueda utilizarse adecuadamente. Calidad y cantidad. Los modelos de información deben contener los datos necesarios para cumplir con los objetivos y requisitos. La producción en exceso de información no relevante significa un esfuerzo desperdiciado en alguna parte del equipo del proyecto. Y en su defecto, la producción de escasa información significa que la información podría ser insuficiente para la toma de decisiones. Eficiencia en la utilización de los recursos entre los involucrados en los procesos y sobre todo en la fase del ciclo de inversión. El proceso de gestión de la información BIM durante el diseño, construcción y puesta en servicio de los activos según la norma el ISO 19650 parte 2 se puede relacionar directamente con las fases del ciclo de inversión. Este proceso se inicia cada vez que se realiza una nueva designación en la fase de formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento. En el caso de la fase de programación multianual de inversiones, se podrá utilizar algunos usos BIM de manera progresiva para generar información que contribuya en la toma de decisiones en la etapa de elaboración de la cartera de inversiones. Asimismo, esta fase retroalimentará de las lecciones aprendidas que se recojan de las inversiones públicas que apliquen BIM. A continuación se presenta la relación entre la fase del ciclo de inversión y el proceso de gestión de la información BIM. En esta figura se visualiza que cada designación en la fase de formulación y evaluación, ejecución o funcionamiento se deben repetir las actividades que forman parte del proceso de gestión de la información. Cabe resaltar que la actividad uno se realiza una sola vez al inicio de la gestión de la información. Figura 28, fases del ciclo de inversión en el proceso de gestión de la información BIM. Las fases de formulación, evaluación y ejecución del ciclo de inversión se desarrollan bajo diferentes mecanismos o ámbitos de aplicación normativa. En el presente documento se describe la aplicación de dicho proceso en el desarrollo de las fases de inversión pública bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado. En la siguiente tabla se compara la actividad del proceso de gestión de la información BIM y las actividades de las fases de formulación, evaluación y ejecución del ciclo de inversión. En una inversión desarrolla bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado.
Relación entre las actividades del proceso de gestión de la información BIM y las actividades de las fases de formulación, evaluación y ejecución del ciclo de inversión. Dentro de las actividades, eh, actuaciones preparatorias para la fase de formulación y evaluación y ejecución del ciclo de inversión, tenemos dos actividades del proceso de gestión de información. Uno, evaluación de las necesidades y petición de oferta. En la fase de procedimiento de selección, pues ahí tenemos la presentación de ofertas. Ejecución contractual, la designación, movilización, producción colaborativa de información y la entrega del modelo de información. Y fin de la fase o etapa, fin de la fase de ejecución. En esa línea se presentan a continuación un caso aplicado a una inversión desarrollada bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta descripción de las actividades permite identificar los momentos en donde se utilizarán los formatos de los documentos que forman parte del proceso de gestión de la información para la producción, solicitud o entrega de información, considerando la articulación del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones con el Sistema Nacional de Abastecimiento. Cabe precisar, los formatos mencionados cuentan con instructivos emitidos por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, los cuales sirven de apoyo en la comprensión y llenado de los mismos. Aplicación BIM en la fase de formulación y evaluación, desarrollado bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado. Cuando se aplica la metodología BIM o el proceso de gestión de la información BIM en la fase de formulación y evaluación, desarrollado bajo el ámbito de la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, se asumen las competencias de la unidad formuladoras y demás órganos competentes y la parte designada son los postores durante el procedimiento de selección y el proveedor durante la ejecución contractual. En el siguiente diagrama se muestra la aplicación del proceso de gestión de la información BIM en la fase de formulación y evaluación desarrollada bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones. Figura 29. Aplicación del proceso de gestión de la información en el desarrollo de la fase de formulación y evaluación bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado. A continuación se describen las actividades que se realizan al aplicar el proceso de gestión de información en la fase de formulación y evaluación desarrollado bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado. Actividad 1. Actuaciones preparatorias. En esta actividad se asignan los recursos necesarios y se programan las actividades para el desarrollo de la fase de formulación y evaluación. Asimismo, se requiere las prestaciones a contratar, se establece el valor estimado, se emite el certificado de crédito presupuestario o constancia de previsión presupuestal, se aprueba el expediente de contratación, se designa al comité de selección y se aprueban las bases. Descripción de las subactividades de actuaciones preparatorias. 1. Designar el equipo de trabajo. Elaborar el OIR, AIR y el PIR, donde se utilizarán el formato número 1, registro de requisitos de información organizacional. eh, Tendrán como objetivo las metas, los, los factores de la entidad, empresa pública vinculada
a la fase de ciclo de inversión en la que se utilizará BIM, así como los requisitos de información o acciones que se deberán llevar a cabo para reducir el impacto negativo o aprovechar los efectos positivos de los factores identificados. También las responsabilidades de los órganos, unidad orgánica y equipo interno de la entidad o empresa pública, así como de las organizaciones o entidades externas vinculadas a la fase del ciclo de inversión en las que se utilizará BIM. Los documentos normativos internos que regulan la mejora continua y la implementación de lecciones aprendidas en la fase del ciclo de inversión en la que se utilizará BIM. Identificar y registrar la siguiente información en el formato número 2: los datos de los activos que se generan en la inversión de acuerdo a su tipología, los requisitos de información para el mantenimiento y sostenibilidad y operación de los activos y los requisitos de información de los entregables del modelo de información de los activos. Los documentos normativos internos que regulan el proceso de formulación y evaluación. Las normas para la generación de códigos de identificación de los activos y la clasificación de información de los contenedores de información y elementos del modelo de información. Los métodos y procedimientos de captura de información de activos existentes, de producción y revisión o aprobación de nueva información, de seguridad o distribución de información y de entrega de información al proveedor. Identificar y registrar la siguiente información en el formato número 3: registro y requisito de información del proyecto. El código único, denominación, objetivo central y localización de la inversión y los objetivos para la gestión de la información BIM. Los datos del equipo de trabajo designado, la información de referencia y recursos que se compartirán con los postores y el proveedor, la información de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, unidad formuladora, unidad ejecutora de inversiones y unidad ejecutora presupuestal, la responsabilidad funcional de la inversión, el plan de trabajo de las fases del ciclo de inversión en las que se utilizará BIM, así como los requisitos de información o acciones que se deberán llevar a cabo para reducir el impacto negativo o aprovechar los efectos positivos de los factores vinculados a las actividades del plan de trabajo. Remitir los formatos debidamente llenados al responsable de la unidad formuladora para la suscripción de estos y poner a disposición de los involucrados en la formulación y evaluación de la inversión, la versión final de los documentos. En estas subactividades, en el 1 y 2, el responsable es el órgano que asume las competencias de unidad formuladora. Número 3: gestionar riesgos asociados a la inversión. Dentro de esta subactividad se identificará, se analizará, se evaluará y se planificará el tratamiento de los riesgos de formulación y evaluación de la inversión, de acuerdo con el documento normativo interno que regula la gestión de riesgos, y registrar la información generada en la matriz de riesgos de la formulación y evaluación de la inversión. ¿Quién lo hará? El órgano que asume competencias de la unidad formuladora. Punto número 4: configurar el entorno de datos comunes de la inversión. Establecer el entorno de datos comunes para intercambiar información y desarrollar un trabajo colaborativo entre todas las partes involucradas en la formulación y evaluación de la inversión. Responsable, órgano de tecnología de información. Punto número 5: elaborar el EIR, el
TDR del servicio de formulación. Identificar y registrar la siguiente información en el formato número 4. Registro de requisito de intercambio de información, en el cual pues, se registrará el código único, denominación, objetivo central y localización de la inversión, los objetivos de la gestión de información BIM y usos BIM, la información de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, unidad formuladora, unidad ejecutora de inversiones y unidad presupuestal. La responsabilidad funcional de la inversión, el listado de documentos de respuesta a los requisitos de intercambio de información, los requisitos de información o acciones que se deberán llevar a cabo para cumplir con los objetivos de la gestión de información BIM, los entregables y plazos de entrega del servicio de formulación, los requisitos de seguridad de la información y de coordinación entre especialidades y requisitos de información de los entregables del modelo de la información del proyecto. Los indicadores de gestión para monitorear el cumplimiento de los objetivos de la gestión de la información BIM. El documento normativo interno que regula la gestión de riesgos en la formulación y evaluación de la inversión y la matriz de riesgos de la formulación y evaluación de la inversión. Los documentos normativos internos que regulan el proceso de formulación y evaluación. Las normas para la identificación de los contenedores de información y la definición de los atributos de los contenedores de información. El método para la identificación del nivel de información necesaria. Los formatos y archivos a intercambiar en el entorno de datos comunes, la lista de los recursos informáticos necesarios y la calidad del modelo de información, la asignación de funciones de gestión de la información a las partes involucradas en la formulación y evaluación de la inversión, la información de referencia y recursos compartidos, los métodos y procedimientos de levantamiento de información de activos existentes, las consideraciones para el intercambio o coordinación de la información. Estos formatos remitir debidamente llenado al responsable de la unidad formuladora para la suscripción de este y elaborar los TDR del servicio de formulación. Responsable, órgano que asume las competencias de unidad formuladora. Punto número 6. Emitir el requerimiento de la prestación. Dentro de esta subactividad, reunirá la información de referencia y los recursos que se consideren adecuados, compartir con los postores, emitir el requerimiento de servicio de formulación y agregar toda la documentación recabadas en el entorno de datos comunes. ¿Quién es el responsable de este punto 6? El órgano que asume las competencias de la unidad formuladora. 7. Establecer el valor estimado. Realizar la indagación del mercado del servicio de formulación, establecer el valor estimado de la prestación y solicitar la certificación presupuestal al órgano encargado del presupuesto. ¿Quién tiene la responsabilidad? El órgano encargado de las contrataciones. 8. Emitir la constancia de previsión presupuestal. Esta información debe entregar la certificación de crédito presupuestario o constancia de previsión presupuestal al órgano encargado de las contrataciones. Responsable, órgano encargado del presupuesto. Punto número 9. Aprobar expediente de contratación, donde se verificará si el requerimiento se encuentra incluido en el plan anual de contrataciones de la entidad o empresa pública y de corresponder tramitar su inclusión, generar y tramitar la aprobación del expediente de contratación. Responsable, órgano encargado de las contrataciones.
Punto número 10. Designar al comité de selección. Solicitar al órgano que asume las competencias de la unidad formuladora la propuesta de miembros titulares y suplentes que integrarán el comité de selección conforme a la normativa de la materia. Revisar la propuesta y aprobar la designación del comité de selección. Responsable titular de la entidad u órgano al que delegue dicha facultad. Punto número 11. Elaborar las bases. Suscribir el acta de instalación del comité de selección. Revisar el expediente de contratación. Elaborar el proyecto de bases del procedimiento de selección conforme a la normativa de la materia, incluyendo lo siguiente. Los postores adjuntan en su presentación de ofertas el plan de ejecución BIM, la matriz de responsabilidades y el cuadro de riesgos del equipo de ejecución, para lo cual utilizarán los siguientes formatos adjuntos en el presente documento. Formato número 5, formato número 7. 5 es el registro del plan de ejecución BIM y el formato número 7 es la matriz de responsabilidades. El cuadro de riesgos del equipo de ejecución o matriz de riesgos de entrega de la información se desarrollará conforme al documento normativo interno que regula la gestión de riesgo. Para el perfeccionamiento del contrato, el postor ganador deberá presentar el plan de ejecución BIM actualizado, la evaluación de competencias y capacidades y matriz de responsabilidades actualizada y el programa general de desarrollo de información, para lo cual utilizará los siguientes formatos adjuntos en el presente documento. Formato número 5, registro del plan de ejecución BIM. Formato número 6, registro de evaluación de competencias y capacidades. Asimismo, el formato número 7, matriz de responsabilidades. También el formato número 8, el registro de programa general de desarrollo de información. El formato número 9, registro de programa de desarrollo de información de una tarea. Estos documentos remitir al responsable del órgano encargado de las contrataciones para la aprobación de las bases. ¿Quién tiene la responsabilidad del punto número 11? El comité de selección. Actividad 2. Procedimiento de selección. En esta actividad se realiza la convocatoria del servicio de formulación en el SEACE. Se atienden las consultas u observaciones a las bases del procedimiento de selección. Realiza la integración de las bases, evaluación y calificación de las ofertas presentadas por los postores y otorga la buena pro al postor ganador. Descripción de las subactividades del procedimiento de selección. Primero, poner en marcha el entorno de datos comunes. Poner en marcha el entorno de datos comunes de la inversión para que la información se pueda compartir con los postores de manera segura. Responsable, el órgano de tecnologías de información. Segundo, realizar convocatorias en SEACE. Responsable, comité de selección. Punto número 3. Poner a disposición de los postores en el entorno de datos comunes, información de referencias y recursos compartidos. ¿Quién tiene la responsabilidad? El órgano que asume las competencias de unidad formuladora. Punto número 4. Atender consultas u observaciones. El comité de selección. 5. Integrar bases del procedimiento de selección. ¿Quién tiene la responsabilidad? Comité de selección. 6. Elaboración del plan de ejecución BIM. Responsable, los postores. Tienen que identificar y registrar la información requerida
para el servicio de formulación en el formato número 5, registro de plan de ejecución BIM, y formato número 7, matriz de responsabilidades. Séptimo, realizar la evaluación de competencias y capacidades. ¿Quién tiene la responsabilidad? Todos los postores. Quienes deben realizar la evaluación de competencias y capacidades de sus equipos de trabajo y registrar los resultados de dicha evaluación en el formato número 6, registro de evaluación de competencias y capacidades. Punto número 8, presentar ofertas. ¿Quiénes lo hacen? Los postores, quienes reunirán la documentación requerida en las bases del procedimiento de selección y presentar su oferta. Número 9, realizar evaluación y calificación de ofertas. La responsabilidad lo toma el comité de selección. Ellos pues realizarán la evaluación y calificación de ofertas presentada por los postores conforme a la normatividad de la materia. Finalmente, en el punto número 10, otorgar la buena pro. ¿Quién tiene la responsabilidad? El comité de selección, quienes otorgarán la buena pro al postor ganador conforme a la normatividad de la materia. Actividad número 3, ejecución contractual. En esta actividad se realiza el perfeccionamiento y suscripción del contrato, así como las actuaciones del proveedor y la entidad o empresa pública en marco del contrato suscrito para el desarrollo de la formulación de la inversión. Descripción de las subactividades de ejecución contractual. Número 1. Realizar perfeccionamiento de contrato. ¿Quién tiene esa responsabilidad? El órgano encargado de las contrataciones, quienes deben realizar el perfeccionamiento del contrato del servicio de formulación conforme a la normatividad de la materia. Número 2. Actualizar el plan de ejecución BIM. Los postores ganadores debe actualizar la información consignada en el formato número 5, formato número 7, matriz de responsabilidades, establecer sus propios requisitos de intercambio de información para la elaboración del modelo de información, desarrollo por el equipo de ejecución y registrar la información requerida en el formato número 8, registro del Programa General de Desarrollo de la Información, y formato número 9, registro del Programa de Desarrollo de Información de una tarea. Número 3, presentar requisitos para perfeccionamiento del contrato. ¿Quién tiene la responsabilidad? Postor ganador. Debe presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato del servicio de formulación. Número 4, suscribir contrato del servicio de formulación. ¿Quién tiene la responsabilidad? El órgano encargado de las contrataciones, postor ganador. 5. Configurar y probar la conectividad del proveedor con el entorno de datos comunes. ¿Quién tiene la responsabilidad? Órgano de tecnología de información, quienes deben realizar la configuración y pruebas de conectividad del proveedor con el entorno de datos comunes. Sexto, producir e intercambiar información a través de entorno de datos comunes. ¿Quién es el responsable? Proveedor. Debe producir e intercambiar información a través del entorno de datos comunes de acuerdo con el plan de ejecución BIM, la matriz de responsabilidades, el MIDP y el de a los TIDP. 7. Supervisar la producción e intercambio de información a través de entorno de datos comunes. ¿Quién tiene la responsabilidad? El órgano que asume las
Competencias de unidad formuladora. Debe realizar la supervisión de la producción de intercambio de información a través de entorno de datos comunes conforme a las normas, métodos y procedimientos de producción de información establecidos y realizar seguimiento al tratamiento de los riesgos del cuadro de riesgos del equipo de ejecución o matriz de riesgos de entrega de información. Punto número 8. Elaborar el PIN y publicarlo en el CDE. ¿Quién tiene la responsabilidad? Proveedor. Elaborar el modelo de información del proyecto y autorizar que los contenedores de información producidos sean compartidos eh, en estado publicado en el entorno de datos comunes conforme a las normas y métodos de producción de información. ¿Quién tiene la responsabilidad? Proveedor. 9. Revisar el PIM y el CDE. Revisar el modelo de información del proyecto en el CDE, tomando en consideración los requisitos de intercambio de información establecidos, los criterios de aceptación y el MIDP. ¿Quién tiene la responsabilidad? El órgano que asume las competencias de la unidad formuladora. Número 10. Elaborar y presentar entregables. ¿Quién tiene la responsabilidad? El proveedor. 11. Revisar entregables, emitir observaciones o conformidad de la prestación. ¿Quién tiene la responsabilidad? El órgano que asume las competencias de unidad formuladora, quienes deben revisar los entregables del proveedor y emitir observaciones o conformidad de la prestación de corresponder. Actividad número 4. Fin de la fase. En esta actividad se registra en el aplicativo informático del Banco de Inversiones en el IOR, mediante el formato número 7C, registro de IOR, o el proyecto de inversión mediante el formato número 7A, registro del proyecto de inversión, así como el resultado de viabilidad del producto de evaluación realizada con el registro de este último se culmina la fase de formulación y evaluación. Descripción de subactividades de fin de la fase. Número 1. Archivar el modelo de información del proyecto en el entorno de datos comunes. ¿Quién tiene la responsabilidad? Órgano que asume las competencias de unidad formuladora, quienes deben archivar los contenedores de información en el entorno de datos comunes, tomando en cuenta la información que será útil para su aplicación en el desarrollo del expediente técnico o documento equivalente. Número 2. Recoger lecciones aprendidas. El órgano que asume las competencias de la unidad formuladora recogerán las lecciones aprendidas durante el desarrollo de la formulación de la inversión y registrar las mismas en una base de datos donde se pueda consultar esta información para ser considerada en futuras inversiones. Número 3. Registrar formato número 7A, 7C en banco de inversiones. También tiene la responsabilidad el órgano que asume las competencias de unidad formuladora. Debe remitir el formato número 7C, registro de IOR de corresponder, o el formato número 7A, registro de proyecto de inversión, debidamente llenado al responsable de la unidad formuladora para su suscripción de este y realizar el registro correspondiente en el aplicativo informático del banco de inversión. 4. Entregar el modelo de información del proyecto y formato número 7A, 7C a la unidad ejecutora de inversiones.
¿Quién tiene la responsabilidad? El órgano que asume las competencias de la unidad formuladora. 5. Recibir el modelo de información del proyecto. Y formato número 7A, 7C a la unidad ejecutora de inversiones. ¿Quién tiene la responsabilidad? El órgano que asume las competencias de la unidad ejecutora de inversiones. Aplicación de BIM en la fase de ejecución, etapa de elaboración del expediente técnico o documento equivalente desarrollado bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado. Cuando se aplica la metodología BIM o el proceso de gestión de la información BIM en la fase de ejecución, etapa de elaboración del expediente técnico o documento equivalente, desarrollado bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Contratación del Estado, la parte que designa es la entidad o empresa pública a través del órgano que asume las competencias de unidad ejecutora de inversiones y demás órganos competentes. Y la parte designada principal son los postores durante el procedimiento de selección y el proveedor durante la ejecución contractual. El siguiente diagrama se muestra la aplicación del proceso de gestión de la información BIM en la fase de ejecución, etapa de elaboración del expediente técnico o documento equivalente, desarrollado bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado. A continuación, se describen las actividades que se realizan al aplicar el proceso de gestión de información en la fase de ejecución, etapa de elaboración del expediente técnico o documento equivalente, desarrollada bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado. Actividad número 1. Actuaciones preparatorias. En esta actividad se asignan los recursos necesarios y programan las actividades para el desarrollo de la fase de ejecución, etapa de elaboración del expediente técnico o documento equivalente. Asimismo, se requieren las prestaciones a contratar, establece el valor referencial, emite el certificado de crédito presupuestario o constancia de previsión presupuestal, aprueba el expediente de contratación, designa al comité de selección y aprueba las bases. Descripción de subactividades de actuaciones preparatorias. Designar el equipo de trabajo. ¿Quién tiene la responsabilidad? El órgano que asume las competencias de la unidad ejecutora de inversiones. Quienes deben designar el equipo de trabajo responsable del desarrollo de expediente técnico o documento equivalente, como supervisor BIM, coordinador BIM, modelador BIM, entre otros. Segundo, elaborar el AIR y el PIR, requisitos de información del proyecto y los requisitos de intercambio de información. ¿Quiénes tienen la responsabilidad? El órgano que asume las competencias de la unidad ejecutora de inversiones, quienes harán uso y registrarán, ¿no?, la siguiente información en el formato número 2, registro de requisitos de información de los activos, y se considerarán los siguientes informaciones, los datos de los activos que se generarán en la inversión de acuerdo con su tipología, los requisitos de información para el mantenimiento, sostenibilidad y operación de los activos y los requisitos de información de los entregables del modelo de información de los activos. Los documentos normativos internos que regulan el proceso de desarrollo del expediente técnico,
las normas para la generación de códigos de identificación de activos y clasificación de información de contenedores de información y elementos del modelo de información, los métodos y procedimientos de captura de información de activos existentes, de producción, revisión o aprobación de nueva información de seguridad o distribución de información y de entrega de información al proveedor. Asimismo, deben identificar y registrar la siguiente información en el formato número 3, registro de requisitos de información del proyecto. El código único, denominación, objetivo central, localización de inversiones y los objetivos de gestión de la información BIM. También deben incluir los datos del equipo de trabajo designado, las informaciones de referencia y recursos que se compartirán con los postores y el proveedor. También en la información de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, unidad formuladora, unidad ejecutora de inversiones y unidad ejecutora presupuestal. También deben considerar la responsabilidad funcional de la inversión, el plan de trabajo del desarrollo del expediente técnico, así como los requisitos de información o acciones que se deberán llevar a cabo para reducir el impacto negativo o aprovechar los efectos positivos de los factores vinculados de las actividades del plan de trabajo. Esta documentación deben remitir los formatos debidamente llenados al responsable de la unidad ejecutora de inversiones para su suscripción de estos y poner a disposición de los involucrados en el desarrollo del expediente técnico o documento equivalente y versión final de los documentos. Tercero, gestionar riesgos asociados a la inversión. ¿Quién tiene la responsabilidad? El órgano que asume las competencias de la unidad ejecutora de inversión. Deben identificar, analizar, evaluar y planificar el tratamiento de los riesgos del desarrollo del expediente técnico o documento equivalente, de acuerdo con el documento normativo interno que regula la gestión de riesgos, y registrar la información generada en el matriz de riesgos del desarrollo del expediente técnico o documento equivalente. Cuarto, configurar el entorno de datos comunes de la inversión. ¿Quién tiene la responsabilidad? Órgano de tecnología de información. Debe establecer el entorno de datos comunes para intercambiar información y establecer un trabajo colaborativo entre todas las partes involucradas en el desarrollo del expediente técnico o documento equivalente. Número 5. Elaborar el los requisitos de intercambio de información, EIR y TDR, del servicio de consultoría de obra. ¿Quién tiene la responsabilidad? El órgano que asume las competencias de la unidad ejecutora de inversiones. Deben identificar y registrar la siguiente información en el formato número 4, registro del requisito de intercambio de información, en lo cual se debe plasmar el código único, denominación, objetivo central, localización de la inversión. También los objetivos de gestión de la información BIM, usos BIM. La información de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones. También se debe considerar la unidad formuladora, unidad de ejecutora de inversiones, unidad de ejecutora presupuestal, la responsabilidad funcional de las inversiones, el listado de los documentos de respuesta a los requisitos de intercambio de información, los requisitos de información o acciones que se deberá llevar a cabo para cumplir con los objetivos de gestión de la información BIM, los entregables y plazos de entrega del servicio de consultoría de obra, los requisitos de seguridad de la información y de coordinación entre especialidades y requisitos de información de los entregables del modelo de información del proyecto, los indicadores de gestión para monitorear el cumplimiento de los objetivos de gestión de la información BIM,
el documento normativo interno que regula la gestión de riesgos y la matriz de riesgos del desarrollo del expediente técnico o documento equivalente. Los documentos normativos internos que regulan el proceso de desarrollo del expediente técnico o documento equivalente. Las normas para la identificación de los contenedores de información y la definición de los atributos de los contenedores de información. El método para la definición del nivel de información necesaria. Los formatos de archivo e intercambiar en el entorno de datos comunes, la lista de recursos informáticos necesarios y la calidad del modelo de información, la asignación de funciones de gestión de la información a las partes involucradas en el desarrollo del expediente técnico, la información de referencia y recursos compartidos, los métodos y procedimientos de levantamiento de información de activos existentes, las consideraciones para el intercambio de o coordinación de la información. Estos documentos, esta información se debe remitir el formato debidamente llenado al responsable de la unidad ejecutora de inversiones para su suscripción de este y elaborar los TDR del servicio de consultoría de obra para el desarrollo del expediente técnico o documento equivalente. 6. Emitir el requerimiento de la prestación. ¿Quién tiene la responsabilidad? El órgano que asume las competencias de la unidad ejecutora de inversión. Debe reunir la información de referencia y los recursos que se considera adecuado compartir con los postores, emitir el requerimiento del servicio de consultoría de obra para el desarrollo del expediente técnico o documento equivalente y agregar toda la documentación recabada en el entorno de datos comunes. 7. Establecer el valor referencial. ¿Quién tiene la responsabilidad? El órgano encargado de las contrataciones. Deben realizar la indagación del mercado del servicio de consultoría de obra para el desarrollo del expediente técnico o documento equivalente, establecer el valor referencial de la prestación y solicitar la certificación presupuestal al órgano encargado del presupuesto. Emitir la constancia de previsión presupuestal. El órgano encargado del presupuesto debe realizar esta subactividad. También revisar la información alcanzada y emitir y entregar la certificación de crédito presupuestario o constancia de previsión presupuestal al órgano encargado de las contrataciones. 9. Aprobar el expediente de contratación. ¿Quién tiene la responsabilidad? El órgano encargado de las contrataciones debe verificar si el requerimiento se encuentra incluido en el plan anual de contrataciones de la entidad o empresa pública y de corresponder tramitar su inclusión, generar y tramitar la aprobación del expediente de contratación. Número 10. Designar al comité de selección. El titular de la entidad o órgano en la que delegue dicha facultad solicitará al órgano que asume las competencias de la unidad ejecutora de inversiones la propuesta de los miembros titulares suplentes que integrarán el comité de selección, conforme a la normatividad de la materia, revisar la propuesta y aprobar la designación del comité de selección. Número 11. Elaborar las bases. El comité de selección debe suscribir el acta de instalación del comité de selección, revisar el expediente de contratación, elaborar el proyecto de bases del procedimiento de selección conforme a la normatividad de la materia, incluyendo lo siguiente. Los postores adjuntarán en su presentación de ofertas el plan de ejecución BIM, la evaluación de competencias y capacidades, matriz de responsabilidades y el cuadro de riesgos de equipo de selección, para lo cual utilizarán los siguientes formatos adjuntos en el presente documento. Formato número 5, registro del plan de ejecución BIM. Formato número 6, registro de evaluación de competencias y capacidades. Formato número 7, matriz de responsabilidades. El cuadro de riesgo del equipo de ejecución
o matriz de riesgos de entrega de información se desarrollará conforme al documento normativo interno que regula la gestión de riesgo. Para el perfeccionamiento del contrato, el postor ganador deberá presentar el plan de ejecución BIM actualizado, la matriz de responsabilidades actualizadas y el programa general de desarrollo de información, para lo cual utilizará los siguientes formatos adjuntos al presente documento. Formato número 5, registro de plan de ejecución BIM. Formato número 7, matriz de responsabilidades. Formato número 8, registro de programa general de desarrollo de información. Formato número 9, registro del programa de desarrollo de información de una tarea. Estos documentos, estos formatos deben remitir al responsable del órgano encargado de contrataciones para la aprobación de las bases. Actividad número 2, procedimiento de selección. En esta actividad se realiza la convocatoria del servicio de consultoría de obra para el desarrollo del expediente técnico o documento equivalente en el SEACE. Se atiende las consultas u observaciones a las bases del procedimiento de selección. Realiza la integración de las bases, evaluación y calificación de las ofertas presentadas por los postores y otorga la buena pro al postor ganador. En esta tabla número 21 se percibe la descripción de subactividades del procedimiento de selección. 1. Poner en marcha el entorno de datos comunes. El órgano de tecnología de información debe poner en marcha el entorno de datos comunes de la inversión para que la información se pueda compartir con los postores de manera segura. Número 2. Realizar la convocatoria en el SEAS. ¿Quién tiene la responsabilidad? El comité de selección debe realizar la convocatoria en el sistema electrónico de contrataciones del Estado. Tercero, poner a disposición de los postores en el entorno de datos comunes, información de referencia y recursos compartidos. El órgano que asume las competencias de la unidad ejecutora de inversiones debe poner a disposición de los postores en el entorno de datos comunes la información de referencia y los recursos compartidos. Número 4. Atender a consultas y observaciones. ¿Quién tiene la responsabilidad de esta subactividad? El comité de selección. Debe atender las consultas u observaciones a las bases del procedimiento de selección presentada por los postores. Quinto, integrar las bases del procedimiento de selección. Esta subactividad lo debe realizar el comité de selección, quienes realizarán la integración de las bases del procedimiento de selección en base a consultas u observaciones de los postores. Elaborar el plan de ejecución BIM. Los postores deben identificar, registrar la información requerida para el servicio de consultoría de obra para el desarrollo del expediente técnico o documento equivalente en el formato número 5, registro de plan de ejecución BIM. Y formato número 7, matriz de responsabilidades. Séptimo, presentar ofertas. Los postores deben reunir la documentación requerida en las bases del procedimiento de selección y presentar su oferta. 8. Realizar evaluación y calificación de ofertas. El comité de selección debe realizar la evaluación y calificación de ofertas presentadas por los postores conforme a la normatividad de la materia. Número 9. Otorgar la buena pro. En esta subactividad número 9, el comité de selección otorga la buena pro al postor ganador conforme a la normatividad de la materia. Actividad número 3, ejecución contractual. En esta actividad se realiza el perfeccionamiento y suscripción del contrato, así como las actuaciones del proveedor y la entidad o empresa pública en el marco del contrato suscrito para el desarrollo del expediente técnico o documento equivalente. En la tabla número 22
encontramos la descripción de las subactividades de la ejecución contractual. Número 1. Realizar perfeccionamiento del contrato. El órgano encargado de las contrataciones debe realizar el perfeccionamiento del contrato del servicio para el desarrollo del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la normatividad de la materia. Segundo, actualizar el plan de ejecución BIM. ¿Quién debe realizar esta subactividad? El postor ganador debe actualizar la información consignada en el formato número 5, registro de plan de ejecución BIM, y formato número 7, registro de la matriz de responsabilidades. Establecer sus propios requisitos de intercambio de información para la elaboración del modelo de información, desarrollo por el equipo de ejecución y registrar la información requerida en el formato número 8. Registro de programa general de desarrollo de información. Formato número 9, registro del programa de desarrollo de información de una tarea. Tercero, realizar la evaluación de competencias y capacidades. ¿Quién lo debe realizar? El postor ganador. Debe registrar los resultados de la evaluación en el formato número 6, registro de evaluación de competencias y capacidades. Número 4. Presentar requisitos para perfeccionamiento del contrato. ¿Quién tiene la responsabilidad? Postor ganador debe presentar la totalidad de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato del servicio de consultoría de obra para el desarrollo del expediente técnico o documento equivalente. Número 5. Suscribir contrato del servicio de consultoría de obra. ¿Quién lo realiza? El órgano encargado de las contrataciones, postor ganador. Realizar la suscripción del contrato del servicio de consultoría de obra para el desarrollo del expediente técnico o documento equivalente. Número 6. Configurar y probar la conectividad del proveedor con el entorno de datos comunes. El órgano de tecnología de información realizará la configuración y pruebas de conectividad del proveedor con el entorno de datos comunes. Séptimo, producir e intercambiar información a través del entorno de datos comunes. El proveedor debe producir e intercambiar información a través de entorno de datos comunes de acuerdo con el plan de ejecución BIM, la matriz de responsabilidades y el programa general de desarrollo de información y el de los programas de desarrollo de información de una tarea. 8. Supervisar la producción de intercambio de información a través de entorno de datos comunes. El órgano que asume las competencias de la unidad debe realizar la supervisión de la producción de intercambio de información a través de entorno de datos comunes, conforme a las normas, métodos y procedimientos de producción de información establecidos, y realizar el seguimiento al tratamiento de los riesgos del cuadro de riesgos del equipo de ejecución o matriz de riesgos de entrega de información. 9. Elaborar el modelo de información del proyecto en el entorno de datos comunes. El proveedor elaborará el modelo de información del proyecto y autorizará que los contenedores de información producidos sean compartidos en el estado publicado en el entorno de datos comunes, conforme a las normas y métodos y procedimientos de producción de información. Revisar el modelo de información del proyecto en el entorno de datos comunes. El órgano que asume las competencias de la unidad ejecutora de inversiones debe revisar el modelo de información del proyecto en el entorno de datos comunes, tomando en consideración los requisitos de intercambio de información establecida, los criterios de aceptación y el MIDP, Programa General de Desarrollo de Información. 11. Elaborar y presentar entregables.
El proveedor debe elaborar y presentar los entregables conforme a lo establecido en los TDR del Servicio de Consultoría de Obra para el desarrollo del expediente técnico. 12. Revisar entregables y emitir observaciones o conformidad de la prestación. ¿Quién lo realiza? El órgano que asume las competencias de la unidad ejecutora de inversión. Fin de la etapa. Actividad 4. En esta actividad se remite el formato número 8A, registro en la fase de ejecución de proyecto de inversión o formato 8C, registro en la fase de ejecución para IOR, según corresponda, debidamente visado y firmado a la unidad formuladora para su revisión, evaluación y posterior aprobación de la consistencia de dicho documento con la concepción técnica y el dimensionamiento del proyecto de inversión para la modificación del monto de inversión. Posteriormente de la unidad ejecutora de inversiones realiza la aprobación del expediente técnico o documento equivalente. Dentro de las subactividades del fin de etapa tenemos como primero archivar el modelo, el modelo de información del proyecto en el entorno de datos comunes. ¿Quién tiene la responsabilidad? El órgano que asume las competencias de la unidad ejecutora de inversión. Segundo, recoger lecciones aprendidas. También la unidad ejecutora de inversiones. Tercero, registrar el formato número 8A, 8C en el banco de inversiones. Cuarto, entregar el modelo de información del proyecto en el formato número 8A o número 8C a la unidad formuladora. Quinto, revisar, evaluar y aprobar consistencia del expediente técnico o documento equivalente con la concepción técnica, el dimensionamiento de la inversión. ¿Quién tiene la responsabilidad? El órgano que asume las competencias de la unidad formuladora. Revisar, sexto, revisar y actualizar el monto de inversión. 7. Registrar el formato número 8A, 8C, sección A en el banco de inversiones. 8. Aprobar el expediente técnico o documento equivalente. ¿Quién tiene la responsabilidad? Titular de la entidad, empresa o empresa pública. 9. Registrar formato 8A, 8C, sección B en banco de inversiones. ¿Quién tiene la responsabilidad? El órgano que asume las competencias de la unidad ejecutora de inversiones.